Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Microbiología 2. Hoy revisaremos el tema de parásitos, generalidades de parásitos. Y vamos a iniciar con algunos conceptos. El primero es definir lo que es un parásito. Tenemos aquí la definición: es un organismo que obtiene beneficio de otro organismo y que le causa daño. En el análisis del estudio de la relación hospedero-microorganismo, esta definición de parásito pues, nos lleva a otra definición de parasitismo, que es justamente una asociación en la cual únicamente el parásito se beneficia, pero además le causa daño al hospedero. O sea, si tomamos en cuenta esta balanza entre hospedero y microorganismo, o hospedero y parásito, en este caso el parásito es el único que se beneficia y además le está causando un daño al hospedero. Esta definición es desde el punto de vista biológico. Tiene también otras connotaciones, otros significados. Desde el punto de vista coloquial, todo mundo sabemos de que decirle a alguien parásito, pues le estamos pues de una manera provocando alguna ofensa, en la cual le estamos dando a entender que es una persona que no beneficia a la sociedad y que solamente está afectándola, que vive a expensas de sus padres, de sus familiares cercanos, de la sociedad. Y muchas veces se usa en forma ofensiva. Entonces tiene diferentes connotaciones el concepto de parásito. Desde el punto de vista biológico, esta es la definición, la que acabamos de observar, de estudiar, pero se apega muy bien al concepto coloquial que tenemos de la misma palabra. Eh, Sin embargo, aunque lo analizamos desde el punto de vista biológico, tiene diferentes aristas. Es un concepto muy general. Si hablamos de un organismo que se beneficia de otro y además le causa daño, pues como vimos el semestre pasado, en el caso de los virus, es la definición clásica de lo que es un parásito. De hecho, en muchas definiciones de virus, en muchos textos, se habla de que son agentes infecciosos, parásitos intracelulares obligados. Entonces ahí se incluye la palabra parásitos. Entonces, eso a veces causa confusión cuando uno quiere definir las características propias de cada microorganismo, es decir, las características de una bacteria, de un hongo y de un parásito. Cuando hablamos de bacterias, virus, pues ya tenemos muy claro, porque ya lo estudiamos, qué son las bacterias y qué son los virus. ¿Sí? Las bacterias pues son microorganismos procariotas con características peculiares en su envoltura, y los virus pues son agentes infecciosos formados por una capa proteica y un ácido nucleico. Entonces eso nos queda muy claro. Pero cuando hablamos de parásitos tenemos ciertas dificultades dada la definición tan genérica que tenemos desde el punto de vista biológico. Incluso aquí en esta diapositiva les puse, por ejemplo, un feto que está provocando en una madre una eclampsia, por ejemplo, pues es un ser vivo, es un organismo que le está causando daño a otro organismo. Entonces pudiera ser considerado como un parásito. Apegados pues a una definición biológica estricta, ¿no? Entonces se dificulta un poco la definición clara de lo que son los parásitos de importancia médica. Ya ha habido a lo largo de la historia también intentos de clasificarlos por descarte, es decir, pues todos aquellos microorganismos que no son bacterias, que no son virus, que no son hongos, pues podrían estar catalogados como parásitos. Eso ya ha generado confusiones, por ejemplo en el caso de Pneumocystis carini. Pneumocystis carini morfológicamente se parece a las amibas. Las amibas son parásitos. Y pues durante mucho tiempo se estudió dentro de la parasitología. Con el advenimiento de las técnicas moleculares, los investigadores se dieron cuenta que en realidad no es un parásito, está más emparentado con los hongos y actualmente está clasificado como tal, es en realidad un hongo.
aunque por sus características morfológicas en muchos textos todavía se sigue estudiando dentro de la parasitología. Pero desde el punto de vista estricto, biológico, es un hongo. Entonces, la apariencia o características morfológicas nos pueden llevar a confusiones también taxonómicas. Entonces, el advenimiento de las técnicas moleculares ha permitido reclasificar a muchos organismos y colocarlos en su nivel taxonómico correspondiente. Y así ha sucedido con los parásitos. Pero bueno, todo esto sigue sin ayudarnos a entender muy claramente desde el punto de vista médico qué son parásitos, como para decir este paciente tiene una enfermedad parasitaria o este paciente tiene una enfermedad bacteriana, que ahí la tenemos más clara por el estudio que ya hemos hecho de las bacterias. Pero desde el punto de vista de los parásitos todavía tenemos dificultades aún teniendo la definición biológica de lo que es un parásito. Quizás esto aclare un poquito esta polémica conociendo qué estudia la parasitología. ¿Sí? La parasitología va a estudiar a los protozoarios y a los helmintos. ¿Sí? Son dos grupos de seres vivos diferentes, ¿sí? Que pertenecen incluso a niveles taxonómicos completamente distintos. Entonces los parásitos pues son justamente los protozoarios y los helmintos. Entonces, de ahí viene la dificultad para encontrar un punto en el cual nos pueda definir o encontrar una definición para ambos grupos de seres vivos cuando pertenecen a niveles taxonómicos diferentes. Entonces, características de los parásitos, pues literalmente solamente tenemos que son eucariotes, es decir, sus células están formadas por un núcleo verdadero, como todos los eucariotes, pero fuera de ahí no tenemos alguna otra característica en común para estos dos grupos, porque los protozoarios justamente son organismos unicelulares, ¿sí? Y pertenecen al reino protista de la clasificación de Whittaker. Y los helmintos también son conocidos como gusanos. Esos son parásitos multicelulares, entonces conocidos como helmintos, o también en algunos textos se llaman metazoos o metazoarios. Y estos pertenecen al reino animal. Es decir, los helmintos o los gusanos pues son organismos que pueden medir varios centímetros a varios metros de longitud y pues su cuerpo está formado de órganos, de tejidos, de aparatos respiratorio, circulatorio, digestivo, nervioso. Hay machos, puede haber hembras, es decir, son animales, ¿sí? Multicelulares. Entonces, básicamente eso sería lo que estaríamos estudiando en la parasitología. A los protozoarios y a los helmintos. Protozoarios unicelulares y helmintos multicelulares o también llamados como gusanos. Entonces, esta pues nos puede ya clarificar de qué estamos hablando cuando señalamos alguna enfermedad parasitaria. O es causada por un protozoario o es causada por algún helminto. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí es un frotis sanguíneo, aquí están los eritrocitos y este es el parásito. Entonces podemos ver aquí cómo está el cuerpo celular, su núcleo, de esta estructura se desprende un flagelo, aquí lo podemos ver cómo recorre en forma ondulante el cuerpo del parásito y sale en este extremo. Tiene una forma como de C. Entonces, atendiendo a lo que mencionábamos anteriormente de si los parásitos son protozoarios o helmintos, este correspondería a qué organismo, a qué tipo de parásito, protozoario o helminto. Yo espero que ya quede claro, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un parásito unicelular. Esta es su célula con su núcleo. ¿Sí? Tiene el tamaño pues microscópico, más o menos el tamaño de un eritrocito, un poco mayor a 7, 8 micras.
Si lo extendemos completamente este parásito, pues medirá algunas 20 micras aproximadamente de la punta del flagelo al extremo posterior del parásito. Aquí tenemos otra microfotografía, pero este es con el microscopio electrónico de barrido, donde se observa la superficie de las células. En este caso, cada una de estos corresponde a un parásito, ¿sí? Entonces estamos hablando otra vez de, exacto, justamente protozoarios. Es una célula, no se aprecia aquí el núcleo porque lo que estamos viendo es la superficie del parásito, pero es unicelular, es un protozoario. Estas son amibas. A diferencia de esto, ¿verdad? En esta imagen vemos una madeja de gusanos, de helmintos. Entonces no se aprecia la longitud completa de uno de ellos porque están enredados, pero podemos ver los extremos. Son decenas de parásitos que están enredados en esa madeja. Entonces estos son gusanos o helmintos, ¿no? Tenemos este otro ejemplo, aquí está la escala en centímetros. Podemos, si medimos desde este extremo donde inicia el gusano, pues quizás medirá unos 6, 8 metros de longitud, ¿sí? Estos son gusanos planos, pero son también helmintos, entonces son gusanos, son multicelulares. Esta es la que se llaman tenias o coloquialmente se les llaman solitarias. Este sería el extremo posterior del gusano. Si vemos aquí cómo está siguiendo la trayectoria de la longitud del gusano, podemos ver cómo justamente se va adelgazando cada vez más conforme se va acercando a la cabeza del gusano, a la parte anterior. Esta es la parte posterior del gusano. Y si aprecian, justamente aquí está la cabeza, en esta zona. No sé si lo ven, ese puntito blanquecino que está ahí. Esa es la cabeza del gusano. Entonces, es impresionante cómo un gusano de alrededor de 10 metros, la cabeza es tan pequeña como 1 milímetro de diámetro, más o menos el tamaño de una cabeza de un alfiler. Y ahí en la cabeza es donde se encuentran los órganos de fijación para mantener este gusanote dentro del intestino. Es un gusano intestinal. Entonces básicamente se extiende a lo largo de toda la longitud del intestino delgado, ¿sí? Y se mantiene en el intestino a pesar del peristaltismo, a pesar del tránsito intestinal, anclado a la mucosa generalmente del duodeno y yeyuno a través de esta cabecita. Y en esa cabeza tiene ganchos y tiene ventosas que le permite mantenerse por años ahí en el intestino de los individuos parasitados. Bueno, entonces este también sería un gusano, un helminto, es multicelular. Muy bien, entonces pues yo pienso que ya queda claro qué es lo que vamos a estar estudiando en la parasitología. Vamos a estudiar a los parásitos, y los parásitos pues son los protozoarios y los helmintos. Los protozoarios son unicelulares, como en el caso de las amibas, y los gusanos o helmintos son multicelulares, como en el caso de las tenias o la solitaria que vimos ahí, ¿verdad? De varios metros de longitud. Eso es lo que vamos a estar estudiando en la parasitología. Y bueno, otros conceptos que tenemos que revisar es justamente esta asociación que existe entre hospedero-parásito. Sí, aquí está mal, la palabra correcta no es huésped, es hospedero, hospedero-parásito. Ya vimos el concepto de parasitismo, es una asociación en la que dijimos solamente se beneficia el parásito, pero además le causa daño a su hospedero, ¿sí? Entonces ese es el caso del parasitismo. El mismo concepto, pero en esta asociación no se provoca daño al hospedero, estaríamos hablando de comensalismo. Y al parásito, como no, o al microorganismo, como no está causando daño, se le conoce como comensal, ¿sí? Entonces son comensales que podemos tener en la boca, en el intestino, que se alimentan básicamente de los residuos alimenticios que tenemos, pero no nos provocan ningún daño, ¿sí? Eso es una asociación llamada comensalismo.
Cuando en esta asociación tanto el hospedero como el microorganismo se benefician, eso se llama simbiosis. ¿Sí? Y esta asociación o esta dependencia es obligada. No pueden sobrevivir en forma independiente. Algunos ejemplos no lo tenemos tanto en los parásitos, sino lo tenemos en las bacterias humanas, por ejemplo. Muchas de las bacterias de la microbiota normal intestinal son de este tipo. Tienen que vivir dentro del intestino, del microambiente intestinal, y si salen de ese ambiente se mueren, no sobreviven. Y esas bacterias son importantísimas para nosotros, para poder sobrevivir, para poder metabolizar, para poder absorber nutrientes ya fragmentados, ya digeridos, ¿no? Entonces, ambos nos beneficiamos y es una dependencia mutua. Quizás de los parásitos, pues en la naturaleza sí existen muchos ejemplos de simbiosis, hablando de parásitos, eh, o, eh, este, de protozoarios, por ejemplo. Por ejemplo, en las termitas hay protozoarios que viven en el intestino de estos insectos y les ayudan a degradar la celulosa, cosa que que la termita no lo puede hacer, pero los protozoarios sí. Entonces ahí es una simbiosis en donde hay una dependencia obligada justamente. El otro concepto es mutualismo, es muy similar a la definición de simbiosis, pero en esta asociación no hay una dependencia obligada. Ambos se benefician, ¿sí? Tanto el hospedero como el microorganismo, pero no hay una dependencia obligada. Cada quien es posible que sobreviva por separado. ¿Sí? Hay algunas bacterias también intestinales que tienen esa característica en los humanos. Hay otros conceptos, hay algunos tipos de parásitos, dependiendo de qué tanta afinidad tienen por diferentes hospederos. Entonces tenemos parásitos eurixenos, son aquellos que pueden parasitar diferentes especies de parásitos. ¿Sí? O sea, su especificidad de hospedero es muy baja. Por ejemplo, Toxoplasma gondii puede parasitar gatos, humanos, cerdos, eh, básicamente animales de sangre caliente. ¿Sí? Entonces, no tienen especificidad de hospedero. Esos son eurixenos. En el caso de los parásitos que tienen mucha especificidad de hospedero, que solamente pueden parasitar un hospedero, los llamamos estenoxenos. ¿Sí? Recuerden la palabra estenosis, es un estrechamiento. Entonces, estenoxenos son esos parásitos que su especificidad de hospedero es muy, muy alta. Por ejemplo, Trichomonas vaginalis solamente infecta a los humanos y solamente el aparato urogenital, tanto de hombres como de mujeres, pero solamente a humanos, no a otras especies. Esa fue una clasificación dependiendo de los parásitos. Si consideramos esta balanza hospedero-parásito, bueno, del lado de los parásitos tenemos estos dos grupos, los eurixenos y los estenoxenos. Del lado de la balanza de los hospederos, pues tenemos también dos tipos de hospederos, los hospederos intermediarios y los definitivos, que tienen definiciones o conceptos muy muy claros y que los debemos de entender porque en los diferentes ciclos biológicos de los parásitos podemos tener diferentes hospederos y algunos se comportan como intermediarios y otros como definitivos. Y eso es importante para entender el ciclo biológico y sus consecuencias. Entonces, hospedero intermediario es aquel hospedero que va a mantener o que tiene en sus tejidos a los parásitos o a algún parásito, pero en su forma asexual o inmadura. Entonces, si un parásito está alojado en un hospedero y la fase del parásito de su ciclo biológico es la fase asexual o inmadura, estamos hablando de que ese hospedero es intermediario. En cambio, si el parásito tiene en su fase adulta o su fase sexual, está alojado en un hospedero, bueno, ese hospedero es hospedero definitivo.
Es aquel que mantiene o que tiene las formas adultas o sexuales de los parásitos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender muy bien los ciclos biológicos y analizar en cada hospedero que va, en el cual va evolucionando o se va diferenciando un parásito. Tenemos que entender si en ese hospedero está la fase asexual o la fase sexual para catalogarlo como intermediario o definitivo. Entonces, quizás uno de los ejemplos más útiles y más importantes para entender estos conceptos es en el caso del paludismo, de la malaria. El paludismo es transmitido por un mosquito, ¿sí? O el plasmodium, que es el agente causal del paludismo. El plasmodium es transmitido por un mosquito. Ese es el vector, ¿sí? Entonces la transmisión es muy sencilla. Una persona enferma de paludismo es picada por un mosquito y ese mosquito succiona fases infectantes del parásito. Y va y pica a otra persona sana y al picarla le inyecta las fases infectantes. Entonces ya esta persona pues se va a enfermar también de paludismo. Y así es, tenemos dos individuos, dos hospederos y un tercer hospedero que lleva el parásito de un enfermo a una persona sana, ¿sí? Y le transmite el paludismo. Entonces, en ese sentido, en ese mecanismo de transmisión de una persona a otra y un mosquito que lleva el parásito del enfermo al sano, estaríamos hablando de que el mosquito, al llevar al parásito, ¿ustedes cómo considerarían que clasificaríamos a ese hospedero, al mosquito? ¿Como hospedero intermediario o como hospedero definitivo? Si lleva el parásito de una persona a otra, ¿sí? Entonces, me gustaría que eso lo discutiéramos en clases para ver si comprendieron el concepto de hospederos, de tipos de hospederos intermediarios o hospederos definitivos. Muy bien. También, pues, estos parásitos, ya sea protozoarios o sean gusanos o helmintos, tienen ciclos biológicos y pueden ser ciclos biológicos directos, que son muy sencillos. Simplemente una fase infectante de un parásito se pone en contacto con un hospedero y es infectado sin ningún otro intermedio, directamente, ¿sí? Hay otros ciclos biológicos que involucran vectores, como el que mencionábamos justamente del paludismo, donde está involucrado un mosquito. Ese mosquito son del género Anopheles, anofelinos. Entonces esos son vectores. Después veremos, hay dos tipos de vectores mecánicos y vectores biológicos. ¿Sí? Los mecánicos son como, por ejemplo, una mosca que se posa sobre pues una caca aguada de una diarrea, de un paciente con diarrea que tiene ahí parásitos. Se posa la mosca, se sumergen las patas ahí en la caca aguada y luego va y vuela y se posa esa mosca sobre algún alimento nuestro, o sobre el popote de una bebida que estamos consumiendo, o sobre la boquilla del refresco que vamos a consumir, ¿sale? Entonces ya podemos ingerir fases infectantes que llevó un vector, pero un vector mecánico. Simplemente transportó fases parasitarias de un elemento que las contiene hacia un alimento, por ejemplo, sin sufrir el parásito ninguna transformación, y puede ser una mosca, puede ser una cucaracha, no hay especificidad de vector. Los otros tipos de vectores, como en el caso del mosquito anófeles, bueno, pues son son vectores biológicos, en los cuales no solamente se comportan como transportadores mecánicos, sino que el parásito va a sufrir una transformación, una diferenciación a una fase infectante, ¿sí? Entonces, en ese caso, se necesita un vector específico de un género y de una especie específica para que ese parásito se pueda diferenciar y pueda generar las fases infectantes y ser transmitido a otro hospedero. Entonces,
Esos son los dos tipos de vectores, mecánicos y biológicos. Los tenemos que ir diferenciando cuando estudiemos los ciclos biológicos de cada parásito. Y bueno, hay ciclos biológicos que involucran, además de vectores, diferentes hospederos, que pueden ser diferentes animales. ¿Sí? Pues podemos estar hablando de peces, de crustáceos, de moluscos, de mamíferos, etcétera, ¿no? Diferentes animales pueden ser importantes en un ciclo biológico para que al ser infectados estos animales, el parásito sufre una transformación que luego puede ser importante para que se transforme en la fase infectante. Entonces hay diferentes niveles de ciclos biológicos que poco a poco iremos estudiando. Muy bien, vamos a dejar aquí esta presentación como generalidades y conceptos de parasitología. En la siguiente presentación veremos las características de cada uno de los grupos de los parásitos. Estamos hablando de protozoarios o de helmintos. Y en la próxima video veremos las características de los protozoarios. Muchas gracias. Hasta luego.